bienvenidos a un nuevo capítulo de la saga de Python en Minecraft Education. Como nos ocurre en el anterior, recordad que en este, debido a un fallo que todavía persiste, el tutorial no carga adecuadamente con las instrucciones, por lo que tenemos que recurrir a las soluciones que nos aparecen en la guía, que está en inglés, que os voy a dejar en la descripción de este vídeo para que la podáis ver e ir completando al mismo tiempo que yo lo voy haciendo en el tutorial. Así que nos vamos a venir como siempre a jugar, biblioteca, lecciones, informática, Python, primeros pasos, y hoy abrimos la lección número 7, respuesta de emergencia. Como siempre, lo primero que vamos a hacer es hablar con el CEO. Vamos a ayudar a resolver diferentes problemas medioambientales con el agente. Así que vamos a venirnos a hablar con la primera. En esta primera actividad vamos a utilizar a la gente para construir un muro que nos proteja de las inundaciones. Y para ello lo que tenemos que decirle es que al lado de la línea de redstone vaya construyendo esta línea de piedras. Así que le damos a la C y vamos a ir con con la primera parte del tutorial, que como veis nos sale el error y aunque tenemos las líneas verdes, no tenemos aquí arriba ni la ayuda ni la guía de lo que tenemos que hacer. Vamos a buscar la primera parte, donde pone parte 1. Y nos dice que escribamos un loop while para que la gente detecte la condición del redstone de por aquí. Así que como todavía no hemos usado los loop, los while, nos venimos aquí y vamos a ver qué estructura tienen en Python. Y aquí, en lugar de decir true, vamos a decirle que la gente detecta. Y que va a detectar es lo que le decimos aquí dentro. Redstone. Y la va a detectar delante. Y en la parte 2 nos dice que el agente se va a mover hacia adelante cuando detecte el redstone. Esta es la primera parte de nuestra actividad. Así que decimos agent move forward. Y 1, y así cada vez que detecte 1 se va a mover, se va a mover, se va a mover. Vamos a ver que nos dice que tenemos un error en la línea 4. Y es que nos faltan aquí al final los dos puntitos. Vale, así que así es como quedaría nuestro código. Cuidado de que este tenga un tabulador hacia acá para que esté dentro del loop. ¿Vale? Nuestro agente ya se mueve y así que ahora lo que vamos a hacer es que se mueva y además añada los bloques para proteger. Bueno, imaginamos una zona, ¿no? Así que lo primero que nos dicen es el agente reemplaza a la derecha. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Así que voy a meter aquí un enter y vamos a ir... pues le vamos a decir que coloque a la derecha, porque además no hay nada, está el bloque vacío. Y luego se tiene que mover hacia arriba para colocar una hacia arriba. Bueno, perdona, agent move up 1. Y ahora tiene que colocar el otro bloque. Agent place. Y lo mismo, coloca siempre a la derecha. Es su derecha, no la nuestra. Y luego bajamos. Que ahora no sé escribir abajo. Y ya el agent move forward que tenemos aquí. Lo voy a poner todo juntito para que lo veamos bien. Se mueve, coloca a la derecha, se mueve arriba, coloca a la derecha, se mueve abajo, uno hacia adelante y vuelve a repetir hasta que deje de haber redstone. Veamos si funciona.
Primera lección completada. Y como parece ya habitual, tenemos 3 lecciones diferentes. Esta no sé por qué me da a mí, que va a ser sobre el fuego. Pues efectivamente, lo que tenemos que hacer es construir murallas que prevengan que el fuego se extienda, ¿no? Como los cortafuegos, que se me había ido el nombre. Le voy a dar a la C y vamos a dejar que cargue, a ver si tenemos suerte y carga algo del tutorial. Vale, no hemos tenido suerte. Y este es larguito además. Y no tiene partes, tenemos que hacerlo todo de sopetón. Vale, pues como va a ir todo, voy a abrir aquí abajo directamente, porque no creo que es más fácil. Tenemos que hacer un loop en el que la gente detecte el redstone, o sea, el que hemos usado antes. Si lo llego a saber, lo dejo copiado conmigo. A ver, agent detect, agent detección redstone forward, ¿vale? Y ya aprovechamos y comprobamos que sé escribir, ¿vale? Aquí no es punto y coma, es coma y al final terminado en los 2 puntos, ¿vale? Otro loop, imagino que es dentro, que detecta la condición de que haya un bloque delante. Así que dentro del while escribimos otro while. Los 2 puntitos al final, que no se nos olvide. Y cuando esto pasa, el agente se mueve a la izquierda. Estas son fáciles. Perdón, coloca a la izquierda. Luego nos dice que se mueve arriba, que vuelve a colocar y que se mueve hacia adelante. Vale, ahí termina el segundo while. Así que si termina ahí, ahora tenemos que volvernos aquí, ¿vale? No dentro del loop. Y tenemos que hacer que la gente coloque un bloque a la izquierda y se mueva hacia adelante. Y veamos qué pasa. Hemos unido el cortafuegos y ha terminado la actividad 2. No tenemos segunda parte, veis que aquí está el murito. Así que continuamos a la actividad número 3, que la verdad no me hacía falta hablar con la señora porque simplemente imagino que es seguir el redstone para construir y terminar de construir una casa, que bueno, tenemos aquí la versión fácil en cuadrado e imagino que esta será la complicada. Así que vamos a programar enlace y a ver qué nos toca reconstruir. Igual, codiguito largo y encima imagino que tendremos 2 partes. Sí, bueno, pero están diferenciadas, así que voy a separar aquí y luego ya volvemos. Voy a tirar esto todo para abajo, que son la parte 2 y me quedo con la parte 1, que empezamos con un while y lo mismo, igual que antes, que detecte el redstone. Y lo que va a hacer es que va a colocar a la izquierda, se va a mover hacia adelante, veis que está aquí, tendría que colocar aquí, o sea que es su izquierda, y se mueve. Y tenemos que abrir un segundo while que detecte cuando no hay nada delante, o sea, cuando el redstone gire, es decir, que no esté seguidito, sino que esté a la izquierda o a la derecha. Y en función de eso se comporte de una manera u otra. Así que nos está diciendo que detectemos si está a la izquierda y si está a la izquierda nos giramos hacia la izquierda y nos movemos. Pues yo creo que ya estaría.
Vamos a darle al play y a ver si funciona. No sé, mientras escribía, la verdad estaba pensando que podríamos haber utilizado, igual que hemos utilizado un while, podríamos haber utilizado un condicional if, pero bueno. Hay un bloque que no lo está colocando en el giro, pero como nos lo está dando por bueno, si cuando termine nos lo da por bueno, ya está. No vamos a planteárnoslo más allá. Vale, ahora tenemos que hacer giros a la derecha y a la izquierda. Ah, mira, sí puedo pasar. No me había dado yo cuenta de eso. Pensaba que seguía bloqueado como en otros. Venga, pues vamos a la C. Ahora tenemos que crear otro loop. Voy a subir esto un poquito para verlo mejor. Otro while. Y esta vez que detecte la condición de la izquierda, de la derecha, no de la izquierda. Y dentro de este loop nos piden que coloquemos a la izquierda, nos movamos, coloquemos a la izquierda, nos movamos hacia atrás y hacia la derecha nuevamente. Así que vamos a programar todo eso dentro de este loop. Y yo creo que para asegurarnos de que salga bien también vamos a cambiar este 1 por un 2 por curarnos en salud simplemente. Bueno, y ya con esto estaría nuestro código. Vamos a darle al play y veamos qué ocurre. Perfecto, pues ha funcionado. Y con esto hemos terminado esta lección. Ya sabéis que siempre podemos venirnos al final y volver a repetirlas. Nota importante es que para usar los while es conveniente que la gente siempre tenga un punto de referencia. El que hemos estado usando en esta lección es el hilo de Redstone, pero podríamos utilizar cualquier otro bloque. Espero que os haya servido el vídeo y nos vemos en el próximo capítulo de la saga de Python.